la idea. Muy bien, hoy quiero hacer un episodio extra, un episodio bonus de nuestra serie de este mes de septiembre que la hemos llamado ¿cómo? Elefantes en la sala. ¿Cuántos han sido bendecidos con elefantes en la sala? ¿Cuántos han descubierto quizás elefantes en la sala alrededor de todo este mes que el Señor nos ha estado hablando? Y el día de hoy quiero hablar sobre cómo podemos vencer la presión de grupo, la dependencia emocional y el temor a los hombres. Creo que una de las luchas más grandes que todos tenemos, porque debemos reconocerlo, es que todos deseamos agradar a las personas, quedar bien con las personas. ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta decir que no? Si hay alguien aquí que no le cuesta decir que no, por favor, levante su mano y por favor venga y nos enseña cómo lo hace. Porque hasta el día de hoy, si hay algo que a mí me cueste, decir que no. Y más decírselo a mi esposa, decírselo a mis hijas. Y ahí el Señor empieza a formar mi carácter en mi hogar. Y a veces en esa lucha de querer quedar bien con las personas, a veces sin querer comienza a generarse en nuestra mente una serie de luchas, de inseguridades, incluso también de ansiedad. ¿Por qué? Porque no queremos decepcionar a las personas. Si eres adulto, este tema te lo van a tratar como dependencia emocional. Pero si eres un adolescente, te van a trabajar el tema presión de grupo. Pero la Biblia presenta estos temas como el temor a hombres. Que en el sentido bíblico, temor a hombres, cuando hablo de temor a hombres, no me refiero solamente al sexo masculino, sino cuando la Biblia habla de hombres, hace referencia a mujeres, a niños, porque hay padres, por ejemplo, que le tienen miedo a sus hijos. No, ¿qué va, pastor, que se pone bravo? El papá así todo grandulón y déjelo que se pone bravo. Oiga, pero ¿qué le pasó? ¿Dónde está sombría, hermano? O esposas que le tienen miedo a sus esposos. No, qué miedo porque mi esposo. O esposos que le tienen miedo a sus esposos. Es que me castiga. Me quita el Netflix. No me deja ir a los partidos. Y si se ríen es porque son así, es que son tremendas. El temor a hombres es, desde el sentido bíblico, es tenerle miedo a las personas. Literal, así, pánico, terror, qué miedo. Es que le tenemos miedo a sutanitos, es que le tenemos miedo a... Pero también en el sentido bíblico, temor de hombres es admiración excesiva por alguien. No es solamente qué miedo esa persona, sino cuando tú admiras, amas profundamente a una persona, desde el sentido bíblico, eso también significa temor de hombres. ¿Y por qué sé que puede ser temor de hombres? Porque el hecho de solo pensar que esa persona no va a estar porque se fue con otra, porque se murió, porque el Señor se la llevó, porque pasó cualquier cosa, el hecho de sentir ese temor que genera en nosotros, esa situación que va a generar en nosotros, temor. Entonces, en cierto sentido, desde esa cosmovisión bíblica, temor a hombres no es solamente tener miedo, pánico, terror, sino también tener una excesiva admiración o un amor tóxico, excesivo, asfixiante con una persona. ¿Qué más desde el punto de vista bíblico es temor de hombres? Es necesitar gente. Y todo lo que tú necesitas va a tener el potencial de controlarte. Y en este mundo centrado en el yo,
te van a decir que la solución a problemas como la presión de grupo o como la dependencia emocional, que la Biblia lo llama el temor a hombres, la solución sería: fortalece tu autoestima. Trabaja en tu autoestima, trabaja en tu fortaleza interior, en tu mente, en tus pensamientos. Pero a veces trabajamos en nuestra autoestima porque en cierta manera hay dependencia emocional hacia alguien. Y a veces nos damos cuenta que aunque trabajamos duro en nuestra autoestima, en nuestra imagen, en nuestra identidad, a veces eso no es suficiente. ¿Qué significa eso, amada iglesia? Que la respuesta no está en nosotros, la respuesta está en Cristo Jesús. Amén. La respuesta está en Cristo Jesús. Y el primer paso para nuestra libertad es reconocer y entender nuestra naturaleza. En Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza humana. No hay, ¿cuántos? Ni uno. Así que mírale que está a su lado y dígale: ni uno, ni usted. Ni usted. Ni uno. Puede ser su esposo una santa paloma, pero ni uno, dice la Biblia. No hay ni uno que haga lo bueno. Mira este pasaje, Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Y quiero hoy centrarme en este pasaje. Dice así la palabra del Señor: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo. En medio de todo el mundo, imagínense ese espectáculo, en medio de todo el mundo, una multitud de personas que se estaban bautizando, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, me da alegría, o en quien tengo contentamiento. Si estás hoy tomando notas, hoy mi mensaje lo he titulado: cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Yo no sé si puedas llegar a tener algún recuerdo de tus padres exaltándote en público. Yo sé que si le pregunto a muchos de los que están aquí, si tienen algún recuerdo de que sus papás en público, en el colegio o la familia hayan hecho un acto de exaltar tus virtudes, tus logros públicamente, yo sé que muchos diríamos: paz con esfuerzo. O sea, lo recordaría, pero quizás en este momento algo que tú digas, y muchos van a decir: no, paz, al contrario. Eso mi papá me cogí y me pega unas trapeadas delante de mi mamá, delante de mis hermanos. ¿Te reconocían por tus logros? ¿Alguien te exaltó en público? Ese profe cuchilla que tú decías, es que la guillotina le decían, te exaltó delante de tus compañeros cuando sacaste ese 5 y te dijo, o te lo pasó y dijo: qué milagro, qué milagro esa nota. Y yo he aprendido por la palabra que a los hijos se exaltan en público y se corrigen en privado. Ese es un principio bíblico, porque eso fue lo que hizo el padre con el hijo. El padre con el hijo públicamente exaltó a su hijo, a Jesús, con la siguiente declaración. Él dijo: este es mi hijo, no otro, este es mi muchacho. Estoy contento por todo lo que él está siendo. Y muchas veces creemos
que debemos hacer algo para recibir palabras de felicitación y admiración. Pero hasta ese momento mi pregunta es, ¿qué había hecho Jesús para merecer palabras de exaltación y admiración? Si hasta ahora es que estaba empezando su ministerio, hasta ahora estaba haciendo público su ministerio, su vida personal. Y el primer paso que da es ir a bautizarse conforme a todo lo que la palabra mandaba, bautizarse. Pero hasta ese momento Jesús no había hecho nada loable. Pero aún así, a pesar de que no había hecho nada extraordinario, nada grande, nada fenomenal, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y una voz tronante, una voz impactante, una voz que penetró, caló los huesos del Señor y llegó hasta lo más profundo de su ser y dijo: este es mi Hijo amado, me siento complacido por lo que Él es. ¿Sabes? Papá se siente complacido por quien tú eres y eso es suficiente. Escucha hoy la voz de papá que te dice: me siento complacido por lo que eres. Y Jesús necesitó esa afirmación de su Padre, porque el Padre sabía que durante los 3 años de ministerio de Jesús no la iba a pasar fácil. Muchos atacaron su persona. Muchos lo rechazaron por el mensaje que traía. Otros le decían que tenía demonio, que las liberaciones que hacía no las hacía por el Espíritu de Dios, que las hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. Otros lo querían matar, apedrear, asesinar. Y si nosotros no trabajamos en nuestra identidad como lo hizo Jesús, vamos a vivir en una constante depresión, en una constante desmotivación. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, por más que te esfuerces para agradar a las personas, por más que te esfuerces para que te abracen, te feliciten, casi siempre nunca es suficiente. Nunca es suficiente para las personas, ni siquiera lo fue para Jesús. Los liberaba y le decían: endemoniado, lo hace por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y con esto yo me di cuenta de algo, de lo que Dios está buscando de nosotros con relación a las personas. Y es lo siguiente, si quieres anotarlo. Nuestro problema es que con relación a las personas, las necesitamos más de lo que las amamos. Y la perspectiva correcta o la tarea que Dios establece para nosotros es que los necesitemos menos y los amemos más. Esa es la perspectiva correcta. En Jeremías 2:13 dice: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cuando tú antepones a una persona en el lugar incorrecto, cuando pones a una persona en el primer lugar y no a Dios, estás cavando cisternas rotas. Y las cisternas rotas tienen una característica: que no pueden retener el agua. Tú tratas de que esa persona, esa situación, eso que admiras tan profundamente, trate de llenar los vacíos existenciales y emocionales que todos tenemos desde nuestra niñez. Y nos pasa como le pasaba a la mujer samaritana, que cuando Jesús la confronta y le dice: si sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar a beber, no volverás a tener sed jamás. Y la mujer samaritana le dice: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed jamás. Y el Señor le dice, y por medio de eso la confronta: llama a tu esposo. Y ella le dice: Señor, no tengo marido.
Y ahí es donde el Señor la confronta y le dice, lo que dices es cierto, porque 5 esposos has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Ahí yo veo una cisterna rota. 5 matrimonios fracasados. Y ahorita estaba intentando llenar sus vacíos emocionales en un hombre que es una cisterna rota, que no puede jamás, como dice Jeremías, retener el agua. Y Dios entiende eso. Dios entiende que en nosotros hay una necesidad básica y fundamental, que es la necesidad de ser amado, de ser aceptado, de ser querido. Y esas necesidades tienen que ser suplidas en la niñez, especialmente por nuestros padres. Pero cuando nuestros padres no suplieron esas necesidades de afirmación, de este es mi muchacho, de quizás no es muy bueno en el fútbol, pero le dices, hijo, tú vas a ser un Messi. Si es malito, no importa, pero hijo, lo estás haciendo bien, tienes que entrenarte un poquito más, tienes que correr más, pero lo estás haciendo bien. Cuando tú haces eso, tú estás afirmando la identidad de tus hijos. Y cuando eso no hubo en nuestra niñez, porque tú dices, Paz, pues a mí me crió mi abuelo, mi tío, yo vivía rodeado de mis primos, pero la verdad, mi papá, ni idea, no sé si está vivo o muerto, y mi mamá, pues por obvias razones, tenía que irse todo el día a trabajar para poder traer sustento a mi casa. Por ende, ¿quién te afirmó? Mi abuelita. Y cuando nuestros padres, escúcheme los padres que están aquí, sobre todo la figura paterna, papá. El papá tiene la responsabilidad de afirmar la identidad de su hijo varón y de su niña. Cuando una niña puede desarrollar la capacidad de dormir segura en el pecho de su papá, de sentirse protegida, de sentirse amada, ella cuando sea adulta va a tomar buenas decisiones en su área sentimental y va a poderse entregar tranquila y confiadamente a su esposo. Cuando eso no hubo en nuestra niñez, vamos a buscar que otras personas suplan esas necesidades. Y es ahí donde comienzan a crecer dentro de nosotros situaciones complicadas, temores, inseguridades. Hay gente muy insegura y tiene 40 años y lleva 20 años con la novia y está pidiendo confirmación al Señor si se casa. Sáquelo. Un hombre inseguro. Es que no sé, Paz, no sé si es esta o es la otra. Estoy ahí indeciso. Inseguridades, sentimientos de rechazo, baja autoestima. Entonces, cuando somos adultos, creamos dependencia emocional hacia otras personas, sin importar que sean relaciones dañinas, que sean relaciones tóxicas. Y ahí estamos, con una dependencia emocional hacia una persona que sabemos que es dañina, que es nociva, que es tóxica para mi vida, pero Paz, es que yo la necesito. Eso no es amor. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros confundimos amor con dependencia emocional. ¿Cómo lo sé? Mira, el amor busca el bien de la otra persona. En cambio, la dependencia emocional, los sentimientos están basados en yo sentirme bien. Ahí comienza la dependencia emocional. ¿Cómo me siento? Cuando estoy con Él, pasa ahí en las nubes. Yo vuelo cuando estoy con Él. Pero cuando no estoy con Él, yo entro en ansiedad. Me entra un desespero, Paz, y empiezo a escribirle, ¿y dónde está? ¿Y por qué no ha llegado?
Entonces comenzamos a centrarnos en nosotros, en buscar la aceptación de esa persona. Entonces, si esa persona me acepta, piensa bien de mí, entonces soy feliz. Pero si esa persona no piensa bien de mí, si esa persona me rechaza, voy a sentir que soy la persona más fracasada o la persona que siempre quise ser. Y finalmente, eso se transforma en un ídolo. Y no creamos que los ídolos son los muñecos de madera, de yeso que vemos tradicionalmente. Un ídolo es toda aquella persona o cosa que ocupa el lugar de Jesús. Eso es un ídolo. Si tú necesitas amor y aceptación de esa persona para sentirte feliz, entonces déjame decirte algo, que has creado un ídolo de esa persona. Y con relación a los ídolos, el principio es el siguiente. Por eso el Señor dice, no tendrás mandamiento. Éxodo capítulo 20, un mandamiento es fundamental. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Definitivamente no a los ídolos. Y tú puedes decir, no, yo no tengo ídolos, yo solo adoro a Dios. Pero cuando uno entra a estos temas de dependencia emocional, de presión grupal o social, de temor a hombres, ay Señor, ahí uno se da cuenta de que tengo ídolo de mi esposa, tengo ídolo de mis hijos, tengo ídolos de mi líder, tengo cualquier cantidad de ídolos que en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a quebrarles la cabeza en el nombre de Jesús. Mira, el principio de la idolatría es el siguiente: lo que tú adoras te controla. A quien adores te controla. Esas personas comienzan a tener un dominio excesivo sobre ti. Te empiezan a controlar, te empiezan a dominar, controlan tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, entra las inseguridades, entra la ansiedad, entra la depresión porque no me estoy sintiendo bien. Y como resultado de tener ídolos, encontramos lo que dice Proverbios 29-25, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Tremendo esto. Crear dependencia emocional. Tener una admiración excesiva al punto de ser dañino, tóxico. No solamente es una cisterna rota emocional que yo estoy creando hacia alguien que no va a suplir mis necesidades. A querer tener una agua ahí emposada que en cualquier momento empieza a oler mal, o a tener una agua que en algún momento pueda venir a beber y cuando vengo me doy cuenta que no hay agua. ¿Por qué? Porque estaba rota. Pero no solamente eso, también dice que es una trampa. Y es una trampa sumamente peligrosa. Y hoy muchos están presos de esa trampa llamada temor a la gente. Somos controlados por cualquier persona o por cualquier cosa que creamos que nos puede dar lo que necesitamos. Por eso somos controlados. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que seamos controlados por cosas o por personas. El Señor quiere que lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Así que si tú quieres vencer el temor a hombres, déjame enseñarte cómo lo puedes hacer, porque creo que todos luchamos con eso, el temor a los hombres. Y si estás tomando notas, número 1, él debe crecer al mismo tiempo que tú debes menguar. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Es necesario, él era el protagonista de la historia. Pero cuando llegó Jesús, él dijo, ya yo debo menguar para que él pueda crecer. Y eso lo logramos cada día. Yo cada día tengo que decirle al Señor, Señor, yo debo menguar. Yo debo disminuir para que Él pueda
crecer. Tu necesidad por la aceptación de las personas debe ser menor y Dios debe ser más grande en tu mente. Hay una palabra hermosa en Isaías que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué persevera tu mente? ¿En quién estás pensando todo el tiempo? ¿En Jesús? ¿En la palabra? ¿En el Señor? ¿Por qué no hacemos del Señor nuestro estilo de vida? ¿Por qué no mientras vamos en el camino estamos meditando en el Señor? ¿Por qué no mientras estás haciendo ejercicio te pones unos audífonos y buscas en Spotify el podcast del Paz y revives todas nuestras series? ¿Por qué no estás adorando al Señor? Porque entre más llenes tu mente de Dios, de Jesús, de la palabra de Dios, menor vas a ser tú. Menor vas a ser tú. Número 2, crece en el temor al Señor. Y definamos qué es temor al Señor. Temor al Señor no es lo que hemos hablado hasta este momento. Temor al Señor significa respeto. Nos lo han enseñado. Significa reverencia. En Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Hay alguien aquí que quiera ser sabio? ¿Hay alguien aquí que quiera tomar buenas decisiones en su vida? ¿Hay alguno aquí que quiera crecer en sabiduría todos los días? El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es tener esa capacidad de asombro ante su presencia. Señor, me asombras. Yo creo que debemos recuperar esa capacidad de asombrarnos delante del Señor. Recuperar esa capacidad de asombro. Segunda de Crónicas 16:9 también nos enseña algo de lo que es temor al Señor. Y dice el texto: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, en otra versión dice, para mostrar su poder para aquellos que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y dice algo ahí como raro, yo tuve que estudiarlo porque yo dije: ¿por qué le dijo eso? Pero dijo lo siguiente: qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Y tuve que mirar el contexto de ese versículo para no sacarlo de contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto para decir cualquier cosa. Eso es un principio de interpretación bíblica. Y la historia habla del rey Asa, un rey que buscó a Dios, un rey comprometido con el Señor. Pero a veces en nuestra humanidad cometemos locuras. ¿Cuántos han cometido locuras? Y el rey Asa hizo alianzas con hombres que no tenían que hacer alianzas. Y por eso el Señor le dijo: dime, si mientras no tenías alianzas políticas, estratégicas de guerra, tuviste la necesidad de hacerlas. No, nunca, porque tú siempre me ayudaste, Señor. Entonces, ¿por qué ahora, si has visto mi mano, si has visto milagros, por qué tienes que ir a buscar alianzas políticas, alianzas para fortalecer tu liderazgo, para fortalecer tu poderío militar? Y ahí es donde el Señor le dice: ojo, porque los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón recto, aquellos que tienen un corazón totalmente comprometido. ¿Sabes qué es temor al Señor? Es lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Si sus ojos están recorriendo la tierra para mostrar su poder en aquellos que tienen un corazón totalmente comprometido, reconozcamos también su capacidad de disciplinarnos. Y eso me debe a mí asombrar. Su capacidad de disciplina es más aterradora que cualquier rechazo de cualquier persona. Eso es un temor saludable del Señor. Nadie te está viendo. Nadie sabe lo que estás haciendo, pero hay un Dios que todo lo ve. Y aun cuando estés haciendo algo loable, extraordinario,
Déjame decirte algo, hay un Dios en los cielos que también te está viendo y Él es fiel en lo que haces y Él te va a recompensar. Porque tú dices, pastor, nadie me está viendo. Me estoy esforzando, Dios sabe lo que hago en mi casa, yo le sirvo a mi esposo para que venga a la iglesia. Pero pareciera ser de que nadie ve lo que estoy haciendo, ¿sabes? Quizás nadie lo está viendo, pero hay un Dios en los cielos que todo lo ve y está viendo tu esfuerzo, está viendo tu dedicación, está viendo que te estás levantando muy temprano para organizar, dejar todo listo e ir temprano a abrir tu negocio y quizás ese día no vino nadie. No importa, Dios está viendo. Dios está viendo. Dios está viendo. Dios vio cuando abríamos la iglesia y no llegaba nadie. Yo me asomaba y yo decía, Señor, ¿será que no llegan? Y por allá como a las 11:30 alguien llegaba, perdón, paz que llegué tarde al culto, y yo le dije, no vino nadie. Pero venga, le predico a usted. Y terminó él ministrándome a mí, dándome ánimo, dándome valor, orando por mí para que yo no perdiera la fe. Pero sabes, Dios ve tu fidelidad en esas cosas pequeñas. Y número 3, vuelve a mirar y a oír a Jesús a través de su palabra. Si la mirada del hombre despierta temor en nosotros, cuánto más la mirada del Señor. Wow. Tú vas conduciendo, llegaste al semáforo y estabas como yo estaba anoche cantando Rescate a todo pulmón. Lo disfruté como nunca. Y llega alguien al lado en el carro y te mira así como, ¿y este qué le pasó? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú seguirás cantando a todo pulmón? ¿Verdad que no? Tú dices, sube el vidrio, qué oso, qué pena, Señor, trágame tierra, trágame tierra. Si ese temor al hombre despierta en ti asombro, preocupación, temor a ser expuesto, cuánto más la mirada del Señor. Si nos sentimos mal por ser descubiertos ante los ojos de las personas, cuánto más deberíamos sentirnos devastados ser descubiertos por el que todo lo ve y el que recorre la tierra para mostrar su poder. Aquellos que tienen un corazón totalmente comprometido con el Señor. Qué increíble es. Cuando Dios pensó en el hombre y la mujer, nunca pensó que fuera para que se idolatraran mutuamente. Nunca esa fue su intención. Nunca fue su intención para que se llenaran necesidades mutuas. La razón por la cual Dios pensó en el hombre y la mujer es para que Él pudiera ser glorificado en el amor que nos demostramos. Ese es el propósito. Y cuando yo entiendo eso, puedo tener relaciones mejores y relaciones más saludables con las personas, rompiendo episodios destructivos, dañinos, nocivos de dependencia emocional. Quizás hay jóvenes, adolescentes aquí que han cedido a la presión social de sus grupos, de la universidad, y solamente, no porque tú lo quieras hacer de verdad, de corazón, sino porque quieres agradar a esas personas, porque quieres ser parte de un círculo. Pero tienes que entender que crecer también es entender que no vamos a ser parte de muchos círculos. Y tú tienes que entender que ese no es mi círculo. Mi círculo es el círculo de Jesús. Él me ha llamado a ser parte de su familia. Las relaciones saludables con otras personas se construyen al reconocer que cualquier relación existe únicamente para que la imagen de Dios sea más visible. Y es ahí donde tú tienes que preguntarte: mi relación con mis hijos, con mis padres, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, ¿es el reflejo de Jesús? ¿Es el reflejo de la gloria de Dios? ¿O qué estás reflejando? ¿Dependencia emocional? ¿Estás reflejando depresión, ansiedad? ¿Se disparó tus crisis de ansiedad desde que empezaste una relación con esa persona? ¿Quién era Jesús? La Biblia dice que Jesús era la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Tus relaciones, para que sean saludables, tienen que ser el reflejo de un Dios
que no vemos, de un Dios invisible. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor, iglesia? Quiero que te puedas colocar sobre tus pies. Quiero que ahí en el nombre de Jesús podamos identificar, Señor, qué ídolos hemos creado de los hombres. Ídolos son personas, cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Y hoy en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, no solamente vamos a identificar esos ídolos, sino también los vamos a reconocer. Y tú vas a decirle al Señor: Señor, hoy reconozco que he hecho un ídolo de mí. Y vas a decirlo. ¿Con quién has creado dependencia emocional? ¿Con quién hoy tienes una relación tóxica? Terminan, vuelven, terminan, no saben qué son. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a destruir y vamos a acabar con esos círculos destructivos de dependencia emocional, depresión social, de querer agradar a todo el mundo, de no saber cómo decir que no. Hoy en el nombre de Jesús, hoy escuchamos la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado. Y vas a poner las manos en tu corazón y vas a escuchar esa voz del Padre que te dice: este es mi Hijo amado. En Él me alegro, en Él tengo complacencia. No por lo que hace, no por lo que está haciendo hoy, porque quizás no es suficiente. Sientes que no es suficiente para la gente, pero hoy en el nombre de Jesús el Padre te dice: este es mi Hijo. No por lo que hace, sino por lo que eres en Cristo Jesús. Y el Señor te dice hoy que tú eres la imagen del Dios invisible. Y en el nombre de Jesús rompemos todos los ídolos que hayamos levantado en este tiempo, que tengamos en nuestro corazón, de personas, de situaciones, de cosas, todo lo que necesitemos, todo lo que creamos que necesitamos para vivir, para estar bien, para sentirnos bien. Hoy en el nombre de Jesús los llevamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú solamente, y ahora vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, tú eres la única razón de mis afectos, de mi amor. Te voy a amar a ti, te voy a amar a ti por encima de todas las cosas. Gracias por todo lo que me das, pero solamente te voy a amar a ti, en el nombre de Jesús. Y vamos a decirlo al Señor.